¿Qué tienen que ver una torre de bloques y el álgebra? Pues mucho más de lo que nos imaginamos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las matemáticas en la primera infancia, un terreno donde lo que dice la ley en España y lo que recomienda la investigación internacional, digamos que no siempre van de la mano. Vamos a analizar juntos dónde está exactamente el problema. A ver, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es que las matemáticas para un niño de 3 años no son fichas ni deberes, son una herramienta para entender el mundo. Todo nace de la pura curiosidad, de preguntarse por qué una cosa rueda y otra no, o de cómo repartir sus juguetes. Es justo ahí, en ese juego libre, donde se enciende la mecha del pensamiento matemático. Para entender bien todo este tema, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero miraremos qué dice la ley española, luego saltaremos a ver qué nos cuenta la ciencia. Después, pondremos la lupa en la distancia que hay entre las dos. Definiremos los conceptos que son cruciales para arreglarlo y por último veremos el método más potente de todos, el juego. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por lo oficial. ¿Qué es lo que dice exactamente la normativa que guía a los maestros en España sobre cómo enseñar matemáticas a los más pequeños? Pues la ley que tenemos ahora mismo sobre la mesa, el Real Decreto 95/2022, apuesta por un enfoque que llama globalizador. La idea de fondo es que los conocimientos no se separen por asignaturas, como si fueran cajas cerradas, sino que todo se integre de una forma natural en el día a día, incluidas, claro, las matemáticas. Y aquí es donde empieza el problema. En lugar de tener un espacio propio, bien definido, los conceptos matemáticos se diluyen dentro de estas tres áreas, que son súper amplias. Es como intentar encontrar pepitas de oro en un río enorme. La intención puede ser buena, pero en la práctica, los conceptos clave pierden fuerza, se quedan sin estructura y muchas veces simplemente se pasan por alto. Vale, pues dejamos la ley aparcada un momento y nos vamos al mundo de la investigación. ¿Qué nos dice la ciencia sobre cómo se construye una mente matemática fuerte desde la cuna? Ojo, porque esta idea lo cambia todo. La investigación no busca que los niños memoricen tablas de multiplicar, sino que desarrollen su competencia matemática. Y como lo define genial Nis, no es otra cosa que saber usar las mates como una navaja suiza en la vida real. No se trata solo de saber, sino de saber hacer. Es la diferencia entre recitar una receta de memoria y saber cocinar de verdad. Entonces, ¿cómo se organiza este aprendizaje? Pues los organismos de referencia mundial, como el NCTM, nos dan un mapa del tesoro muy claro, con 5 cofres bien definidos. Son estos 5 bloques que veis aquí. Si la ley nos daba un río donde todo estaba diluido, la investigación nos da una estructura sólida, unos pilares sobre los que construir. Y ahora sí, llegamos al corazón del asunto. Vamos a poner cara a cara la ley y la ciencia y vamos a ver dónde están las grietas. Y os adelanto que son bastante más grandes de lo que parecen. Esta frase de Ángel Alsina, que es una de las personas que más sabe de didáctica de las matemáticas en España, es demoledora. Más sombras que luces. Nos está diciendo que no hablamos de pequeños matices, hablamos de ausencias muy importantes que afectan a la base de todo el aprendizaje. Fijaos en esto que se ve muy claro. En álgebra, la ley se queda en la superficie, agrupar cosas por color, ordenarlas por tamaño, pero la investigación va a la chicha, a lo que de verdad importa. Que los niños entiendan patrones, secuencias, relaciones, que entiendan el porqué de las cosas. Esa es la base del pensamiento lógico. Y con los números, bueno, la diferencia es abismal. La ley habla de forma súper genérica de mucho o poco, pero es que se deja fuera conceptos clave. Por ejemplo, la subitización, que es esa capacidad casi mágica de ver los puntos de un dado y saber que son 5 sin tener que contarlos. Y lo más fuerte de todo, no hay ni rastro de operaciones aritméticas básicas. Y este patrón de quedarse corto se repite en todo lo demás. En geometría, la ley se limita a arriba y abajo, y se olvida de todo el mundo de las formas. En medida, es súper imprecisa. Y en estadística, que es clave para el siglo XXI, su presencia es casi fantasmagórica. Se pierde una oportunidad de oro para que los niños aprendan a organizar y a entender la información desde el principio. Bueno, ya hemos visto el diagnóstico, ahora vamos a la parte más interesante, a la solución. ¿Qué ideas tendrían que ser la brújula para un currículo de matemáticas que de verdad funcione en la etapa infantil? Pues esta es la receta para hacerlo bien. Primero, cambiar el objetivo. No es memorizar, es ser competente. Segundo, escuchar a los que saben. Tercero, tener un plan con sentido, desde el primer día. Cuarto, y esto es muy importante, entender que un niño puede representar la idea de 3 con sus dedos, con un dibujo o con piezas. Y por último, adelantarse a los problemas, como esa idea de que las mates son difíciles, para ayudarles desde el minuto 1. Y aquí es donde está la gran oportunidad. Una educación matemática de calidad desde los 0 años es una de las herramientas más potentes que existen para igualar oportunidades. ¿Cómo? Pues muy fácil, conectando lo que aprenden en el cole con lo que ya saben de casa. No se trata de imponerles nada, sino de construir un puente entre su mundo y el de las matemáticas.
Y esto nos lleva a la pregunta del millón, claro. ¿Cómo se aterriza todo esto en el aula? ¿Cómo se hace realidad? Bueno, pues la respuesta de la investigación es aplastante y además es la que más nos gusta a todos, a través del juego y de la resolución de problemas. El proceso es tan sencillo como eficaz. Primero, les planteas un reto de verdad, algo como, oye, ¿cómo podemos repartir estas galletas para que todos tengamos las mismas? Segundo, les das libertad y materiales para que busquen soluciones. Tercero, y esto es clave, se abre un diálogo para que cuenten cómo lo han intentado. Y solo al final, el maestro ayuda a ponerle nombre, dividir, igualdad, a lo que ellos mismos han descubierto. El profe pasa de ser un instructor a ser un guía. Y lo mejor es que estas recomendaciones son súper prácticas. Se trata de avivar esa curiosidad que ya traen de serie, de usar sus juegos como trampolín para aprender, de darles tiempo, espacio y materiales. Y sobre todo, de ir metiendo el lenguaje matemático, más largo, más pesado, un patrón, de forma natural en situaciones que para ellos tengan sentido. En resumen, la educación matemática que de verdad funciona no tiene nada que ver con rellenar fichas una y otra vez. Tiene que ver con la vida real. Es contar los escalones al subir, comparar dos torres de juguete, ayudar a medir la harina para un bizcocho o buscar patrones en una camiseta. Es hacer que las matemáticas sean visibles, útiles y, sobre todo, divertidas. Y acabamos con esta reflexión. La ciencia nos da un plano detallado para construir un rascacielos matemático sólido y duradero para cada niño. La legislación actual, sin embargo, parece que nos da un terreno mucho más inestable. Cerrar esta brecha no es un tema técnico ni burocrático, es una apuesta directa por su futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis.